que vamos a ver es cómo se calculan ciertos parámetros estadísticos a partir de una tabla de frecuencia ampliada. Y digo ampliada porque recordad que la tabla de frecuencia siempre llega hasta el F mayúscula, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada. Las demás columnas, desde aquí, ¿veis? Desde el F mayúscula, las demás columnas que se añaden solo son necesarias para los cálculos y los parámetros que vamos a calcular. Bueno, tenemos este caso, ya lo hemos visto en vídeos anteriores, ¿vale? Lo rescatamos, se entrevistan a 20 personas y preguntamos por el número de hermanos que tiene cada una. Nos dan esas respuestas y construyamos nuestra tabla. Vídeos anteriores, como digo, ya hemos visto cómo se hacían los gráficos, cómo se calculaba la media, por ejemplo, y otras ciertas cosas que aquí también vamos a repasar. La tabla había llegado hasta aquí, habíamos explicado esta columna de dónde salía, es totalmente necesaria, que salía del producto de las dos primeras, es decir, este elemento por este, 0, 1 por 6, 2 por 7 que es 14, 3 por 3 que es 9, 4 por 1 que es 4 y finalmente se sumaba, ¿vale? Un truco mnemotécnico que ya hemos comentado varias veces es que en las tablas de frecuencia o ampliadas, como en este caso la tabla ampliada, siempre una columna se va sumando en total y una no, una sí, una no, una sí y una no. Simplemente es para que lo recordéis. Bueno, entonces se añaden dos columnas nuevas que son totalmente necesarias, ¿vale? Estas no nos habían salido anteriormente. La primera que es y cuadrado, que como su propio nombre indica, es coger la primera columna y elevarla al cuadrado. Es bastante sencillo. Por ejemplo, 0 al cuadrado, 0 por 0. Entonces, 0. 1 al cuadrado, que es 1. 2 al cuadrado, que es 4. 3 al cuadrado, que es 9. Y 4 al cuadrado, que es 16. Ya tenemos esa columna. Y la otra columna, x y cuadrado por n sub i, nos está indicando también lo que hay que hacer. Es multiplicar esta columna que hemos obtenido por n sub i. Pues bastante sencillo, porque es 3 por 0, que es 0. 6 por 1, que es 6. 7 por 4, que es 28, 3 por 9, que es 27, y finalmente 1 por 16, que es 16. Y una vez que tenemos eso, es sumarlo. Pues bueno, cogemos nuestra calculadora y sumamos. Decimos, venga, vamos a ver, 0 más 6 más 28 más 27 más 16, que sale un total de 77, ¿vale? Un total de 77. Bueno, pues eso lo ponemos. Y ya tenemos en la tabla toda la información que necesitamos para obtener todos los parámetros estadísticos. Vamos a ir calculándolo y comentándolo, ¿vale? Lo primero es distinguir los dos grandes bloques de parámetros que tenemos. Tenemos las medidas de centralización o de posición, por un lado, dentro de eso hay algunos parámetros, y luego tenemos las medidas de dispersión, que como su propio nombre indica, nos van a ayudar a saber si los datos están más dispersos, más separados o más juntos. Vamos primero con las de centralización. La moda sabemos que es el valor de la variable que más se repite. Para eso lo que teníamos que hacer es venir aquí y ver cuál es el de mayor frecuencia absoluta. Bueno, pues me encuentro aquí 7, anda, que es el mayor valor. ¿Y 7 con quién corresponde? Con el 2. ¿Qué quiere decir? Que la moda es 2, ¿vale? Que el valor que más se repite es 2. Pues la moda es 2. Ya tenemos que la moda es 2. La mediana. ¿Qué era la mediana? La interpretación. Pues la mediana era un valor de la variable que me separa a todos los individuos en dos mitades. La propia palabra lo dice, dos mitades. Una de las mitades está por encima de ese valor y otra de las mitades está por debajo de ese valor. 50% y 50%. ¿Cómo se hacía? Pues para eso busco en F mayúscula, ¿vale? En la frecuencia relativa acumulada, el primer valor que supera o iguala, también vale con que lo iguale, que supera o iguala 0,5, que es el 50%. Busco aquí y digo, anda, mira, el primero que supera es 0,5 porque este no llega a 0,45. El primero que lo supera es 0,8, que corresponde ¿con quién? Con 2 también. Pues mira, da la casualidad de que la mediana en este caso ha coincidido con la moda. Pasa muchas veces. La mediana en este caso es 2. La mediana es 2. ¿Qué interpretación tiene? Pues la interpretación que tiene es que tenemos la población, tenemos aquí el 2 y entonces aquí hay un 50%. Y aquí hay otro 50%. Como son 20 personas, se puede calcular también, es decir, la mitad. Pues 10 personas tienen 2 o menos hermanos y 10 personas tienen más de 2 hermanos. Esa es la interpretación. Y eso es lo que tenéis que saber. Recordad siempre, que la estadística no es una ciencia de cálculo, es una ciencia de interpretación. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos a los cuantiles. Los cuantiles que tenéis ahí escritos, el concepto, la idea es la misma que la mediana. ¿Pero en qué se diferencia? Que no va a ser un valor que me parta a la población, ¿vale? O a la muestra en dos mitades exactamente iguales. Una será más grande que otra. Es decir, si por ejemplo dijésemos
Cuantil 25. Quiere decir que es un valor de manera que el 25% está por debajo y el otro 25% por encima. Si te dijese cuantil 80, quiere decir que es el valor que hace que el 80% esté por debajo, siempre por debajo, ¿vale? El numerillo siempre te indica lo que hay por debajo. Y el otro 20% por encima. Dentro de los cuantiles había familias distintas. Estaban los deciles, que no lo hemos visto muy a fondo en este curso, pero bueno, existen. Los cuartiles, que sí los vamos a ver, y los percentiles, ¿vale? Los cuartiles, ¿qué eran? Teníamos Q1, Q2, que no lo he puesto ahí, y Q3. Cuartil viene de cuarto. Bueno, pues si los cuantiles van de 0 a 100, un cuarto es 25. El primer cuartil, Q1, realmente es como si tú escribieses el de cuartiles C25. ¿Y cómo se hace? Igual que la mediana. Lo que pasa es que en vez de buscar aquí el primer valor que supera a 0,5, que es el 50%, tengo que buscar el primer valor que supera a 0,25. Y en este caso, el primer valor que supera 0,25 es este. Y este corresponde con 1. Pues bueno, ya sabemos que el primer cuartil, Q1, que es C25, es 1. ¿Qué interpretación tiene? ¿Qué interpretación tiene? Pues la interpretación que tiene es que tenemos un 25% por debajo de 1, y el resto, que vamos un 75%, por encima de 1. Hay un 25% de personas que tienen un hermano o menos, puesto que estamos hablando de eso, y un 75% que tienen un hermano o más. ¿Vale? Lo mismo Q3. ¿Q3 qué será? Pues será C75. Busco aquí el primer valor que supera 0,75, que es este también, nada la casualidad de que este. Es 2. Pues entonces 2 da la casualidad de que tenemos esta situación. Ahora aquí tenemos 2, aquí un 25%, y por debajo del 2, un 75%. ¿Vale? Un 75% de las personas tienen 2 o menos hermanos y un 25% tienen 2 o más hermanos. Ha dado la casualidad, puede pasar a veces, y sobre todo porque esto es una aproximación, para calcularlo de manera exacta hay que avanzar de curso. Da la casualidad de que esta vez la mediana, como veis, ha coincidido con el tercer cuartil. No siempre va a pasar, como digo, es solo por una cuestión de aproximación que se nos escapa de este curso. Bueno, y como veis no he calculado Q sub 2. Pero Q sub 2 realmente, ¿qué será? Q2 va a ser C50. Pero C50, basándonos en la interpretación, que dejará 50 a un lado y 50 a otro, va a ser la mediana. Entonces, Q2 sí existe, pero es que ya está calculado en la mediana. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, y ahora los percentiles. Los percentiles vienen a ser exactamente lo mismo, simplemente es que con cualquier número. Aquí puede aparecer cualquier número. Pues este que es realmente P60, de percentil, pues es C60. Me vengo aquí. ¿Cuál es el primero que pasa de 60%? Pues otra vez 2. Da la casualidad de que es 2. Con esa misma interpretación. Es decir, va a haber un 60% por debajo de 2 y un 40% por encima de 2. ¿Y P92 quién será? ¿Cuál es el primero que pasa de 0,92 aquí? Pues me fijo y es este de aquí, que está asociado al 3. Entonces digo, venga, P92 es C92, que es 3. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos aquí 3, que un 92% tiene 3 o menos hermanos, y que un 8%, que es lo que me falta aquí para llegar al 100%, que un 8% tiene 3 o más hermanos. Vale, esas son las interpretaciones. Espero que las aprendáis. Bueno, y como última medida de posición o centralización tenemos la media, que para eso utilizamos este valor y este de aquí. Es decir, sumatorio, ya sabéis que ese signo, sigma mayúscula, una letra griega, indica que sumemos, es decir, sumemos todos los elementos de esta columna, que son 33, se divide entre el total, que es 33 entre 20. Ya lo hemos hecho en otros vídeos. Se hace 33 partido 20 y nos da un total, cogemos nuestra calculadora y lo hacemos, 33 dividido 20, que sale 1,65. Entonces ya sabemos que nuestra media de hermanos hay una media de 1,65 hermanos. Eso puede pasar aunque estemos en variable discreta, ¿eh? Puede pasar que la media sea números decimales. Bueno, ahora
ya hemos terminado las medidas de centralización y vamos a ver las de dispersión. ¿De acuerdo? Primero el rango, que era la diferencia entre el mayor y el menor de los valores. Para eso me vengo aquí. Digo, anda, mira, el mayor valor es 4 y el más chico es 0. Pues ¿el rango qué es? El rango es 4 menos 0, que da 4, pues es el rango. Rango intercuartílico era la diferencia, que ya lo tenemos aquí calculado, entre Q3 y Q1. Entonces, pues decimos, venga, Q3 menos Q1, que es igual a 2 menos 1. 2 menos 1, que es 1. Vamos ya con la varianza. Pues la varianza, como veis, que es sumatoria de x y cuadrado poner su y, quiere decir que es la última columna la sumo, por eso lo tengo aquí sumado, y entonces utilizo su suma, que es 77, ¿veis? 77 entre el total, 77 entre 20, 77 entre 20, menos x cuadrado, la media al cuadrado. La media que había salido 1,65, entonces tengo que poner aquí 1,65 al cuadrado. Hacemos esa operación, cogemos nuestra calculadora y decimos, venga, vamos a ver, 27, primero la fracción, 27 dividido 20, menos 1,65 al cuadrado y da, vamos a ver, 77 dividido 20, menos 1,65 al cuadrado y da un total de 1, redondeando 1,13. 1,13. 1,13. Bueno, ahora vamos a hacer la desviación típica, que es bastante sencillo, es simplemente hacer la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto esto es la raíz cuadrada de 1,13, que sale aproximadamente, vamos a hacerlo, la raíz cuadrada de 1,13, que sale 1,06, 1,06, y finalmente vamos a hacer el coeficiente de variación, que es, digamos, el parámetro más importante, por así decirlo, puesto que es el que nos va a permitir saber si la media es representativa o no, es decir, ¿representa la media al total de los individuos o personas que tenemos? ¿Sí o no? ¿Están los datos agrupados? ¿Sí o no? Pues precisamente nos lo va a determinar este valor de aquí, dependiendo de si supera 0,3 o no. Ahora lo vamos a ver. Nos dice que el coeficiente de variación es dividir la desviación típica, que nos salió 1,06, entre la media, que es 1,65. Pues lo hacemos 1,06 entre 1,65. Y sale 1,66, 1,65 dividido, no, al revés, 1,06 dividido 1,65 sale un total de 0,64. 0,64. Bueno, pues ¿cómo interpretamos ese valor? La clave, recordarlo bien, apuntarlo, tomar nota, que no se olvide, eso os quede bien incrustado en la cabeza. La clave está en 0,3. Si este valor de aquí supera a 0,3, significa que los datos están dispersos, ¿vale? Son heterogéneos, una distribución heterogénea. Son muy diferentes unos individuos de otros y por lo tanto no se pueden sacar conclusiones de la media. La media no representa el total porque hay gente que está muy por encima de esa media y gente que está bastante por debajo, ¿vale? La media no es buena. Sale una media, siempre va a salir, pero hay gente muy diferente a la media. No están concentrados. Y es lo que pasa en este caso. La media no es representativa. Media no representativa. ¿Por qué? Porque los datos son heterogéneos. Datos heterogéneos. Si este valor de aquí es más pequeño que 0,3, entre 0 y 0,3, ¿vale? Los datos están concentrados, los datos son homogéneos, todo está concentrado y la media sí es representativa, sí representa a todos, ¿vale? A medida que este valor va siendo más grande, los datos se dispersan más. Y a medida que este valor va siendo más pequeño, los datos se concentran más. Y como digo, la clave está en 0,3, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí esta explicación. Espero que os haya servido de ayuda. Es bastante mecánico, lo único que tenéis que hacer es practicarlo varias veces y como siempre, pues si tenéis dudas, preguntadlas en clase, ¿vale?